bienvenidos a la última de las mesas redondas que la Fundación Mapfre ha organizado para subrayar, si cabe todavía más, el éxito de la exposición sobre Jean-Paul Gaultier. Hoy me ha pedido Josep Casamartina, que era la persona que debería de haber moderado esta mesa redonda entre estos dos hombres importantísimos en lo que significa Jean-Paul Gaultier, el pasado, el presente y el futuro, porque él tenía un compromiso, una exposición que inauguraba esta tarde en Barcelona y no ha podido. Por eso voy a intentar hacer lo mejor que pueda las veces de moderador de estos dos estupendos invitados, que esta tarde van a hablar de industria, moda y arte, el difícil equilibrio. Yo creo que en las sesiones anteriores ya hemos dado algunas pinceladas de lo difícil que es este equilibrio, de lo difícil que es hacer rentable, por utilizar una palabra fácil, la creatividad. Más difícil todavía cuanto más creativo es aquella persona, aquel genio al que queremos hacer rentable. Y para analizar esta doble dimensión de Jean-Paul Gaultier, hay dos personas que yo creo que son dos testigos excepcionales de su trayectoria. El primero de ellos es Thierry-Maxime Loriot, ese señor tan guapo que ven ustedes al fondo de la mesa. Comenzó siendo modelo, top model, desfiló en las pasarelas de París, de Milán, de Nueva York, y fue un rostro frente a cámaras disparadas por personas tan prestigiosas como Mario Testino. Posteriormente se incorporó al Museo de Bellas Artes de Montreal, colaborando en una exposición que intentaba hacer una relectura de lo que había quedado de aquel sueño de Imagine, el título que daba pie a una famosísima canción de John Lennon y de Yoko. Y posteriormente tuvo la enorme responsabilidad de organizar esta exposición y el catálogo de la exposición. Thierry-Maxime Loriot es el comisario de esa excelente exposición y de ese todavía más excelente, es una opinión, catálogo que supongo que muchos de ustedes han visto. Y la otra de los, yo diría que invitados de lujo para debatir este tema es Manuel Puig. Manuel Puig es en estos momentos vicepresidente de una empresa importantísima mundialmente en todo lo que afecta sobre todo a los perfumes, pero cada vez más, como él contará esta tarde, también a la moda, porque hay una palabra que une a las dos, al menos desde hace más de 10 años, que sería el concepto de lujo. Es un miembro de la tercera, digamos, generación de la familia Puig. Tuve el gusto y el honor de conocer a su tío Enrique, que era una persona brillantísima, divertidísima y absolutamente genial. También conocí a su padre Antonio, menos, porque era muy sobrio, carácter que Manuel dice que ha heredado. Yo creo que no, creo que es un tímido, y detrás de esas gafas y de esa discreción que él se impone de no hablar de moda, cosa que domina perfectamente, ya verán ustedes como hoy, como lo animemos un poquito, nos cuenta cosas absolutamente maravillosas. Es una persona con responsabilidades al más alto nivel como vicepresidente del Grupo Puig, que, insisto, ellos muy discretamente dicen que es una empresa familiar. Yo creo que además de ser una empresa familiar es una multinacional importantísima, probablemente una de las 5 más importantes del mundo en las especialidades que ellos abarcan, en la moda y el perfume. Y es parte muy activa, especialmente en 2 de los 4 grandes nombres que de alguna manera pertenecen a este grupo: Paco Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci y Jean-Paul Gaultier. Tiene sobre todo responsabilidades en Carolina Herrera y por supuesto en Jean-Paul Gaultier. Yo creo que probablemente están aquí las 2 personas que más, iba a decir una barbaridad, saben del personaje que nos ocupa esta noche. Así que muchísimas gracias por estar los dos aquí. Se imaginan la agenda que tienen, el uno por guapo y el otro por importante. Y han querido estar esta tarde aquí con nosotros. Les prometimos que la calidad de la audiencia de las anteriores sesiones merecía la pena, y espero que luego no me regañen y vean que es verdad lo que estoy diciendo. Y como Thierry quiere hacer una exposición con imágenes, si a él le parece bien, vamos a invitar a que tome él primero la palabra, nos haga su exposición y luego Manuel
continuará. Thierry, que puede hablar en inglés y en francés perfectamente, e incluso un poquito en español si quisiera, ha decidido que la exposición la va a hacer en inglés, tenemos traducción simultánea, y eso sí, luego en el coloquio a 3 bandas, a lo mejor conseguimos que nos diga algo sin necesidad de traducción simultánea. Thierry, muchas gracias. Sí, gracias. El talento hay que demostrarlo, la belleza es inmediata. Bueno, me encantaría poder dar la conferencia en español, que es un idioma maravilloso, pero desgraciadamente entiendo bastante más de lo que hablo. Así que en vez de decir cosas incomprensibles en español, prefiero hablar en inglés. En cualquier caso, si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, pueden hacerlas. Quiero dar las gracias para empezar a la Fundación Mapfre por invitarnos a participar en este coloquio. Es maravilloso estar de vuelta en Madrid un mes después de la inauguración, sabiendo ahora que la exposición ha sido un gran éxito y que ha venido muchísima gente a disfrutarla. ¿Todos los presentes han visto la exposición? ¿Sí? Vale, muy bien. Pues por lo menos ya reconocerán algunas de las cosas que vamos a ver. Voy a hacer una breve presentación de cosas que quizás habrán visto en la exposición, pero con historias que a veces no se pueden contar, pero como aquí estamos en familia esta noche, voy a contar todos los secretos. De hecho, esta exposición comenzó hace 3 años, cuando nos pusimos en contacto con Jean-Paul Gaultier con la oferta de hacer una exposición retrospectiva. Él nunca había querido una retrospectiva de su obra porque había contactado con él mucha gente, la Fundación Cartier en París, y siempre había intentado evitarlo porque le preocupaba que una exposición de su obra, como sigue vivo y en activo y produce colecciones prêt-à-porter de alta costura y está implicado en tantos proyectos de ballet, de cine, para estrellas del pop, le daba miedo que una retrospectiva de su obra pareciese un funeral. Así que se negó muchas veces, pero nosotros le propusimos un enfoque distinto, un enfoque mucho más vivo, mucho más adaptado a su personalidad, que es muy alegre y un poco infantil en cierto modo. Así que cuando nos pusimos en contacto con él para este proyecto, al final aceptó y básicamente me dio las llaves de sus archivos y yo tuve plena libertad para bucear en sus archivos durante 2 años para intentar descubrir cosas que él a veces incluso había olvidado, porque como habréis visto en la exposición va desde 1971 hasta el 2012 y gran parte de las obras de hecho no se expusieron jamás, y lo que habréis notado, y es muy importante en esta exposición, es que no se sigue un orden cronológico. Lo que interesan son las pasiones y obsesiones de Jean-Paul Gaultier, y otra cosa muy importante es que no haya ese orden cronológico, que veas un vestido de 1971 y al lado uno del 85 y al lado un modelo de alta costura y al lado uno de prêt-à-porter o ropa diseñada para algún ballet, porque hay unos elementos temáticos muy importantes en su obra, como desarrolla trabajo en distintos tipos de pieles y también toda la corsetería para hombres, para mujeres, la alta costura. Es importantísimo ver lo importantes que son o lo marcadas que son estas tendencias y estos elementos temáticos. Todo el mundo me ha preguntado por estos maniquís animados y de dónde han salido. A todo el mundo le fascinan cuando visitan la exposición, y esta es una cosa que él pidió que tuviésemos porque quería que la exposición fuese viva, y él ha sido siempre muy generoso, muy abierto de mente, y ha permitido desfilar a modelos de todo tipo. De hecho, en su primer desfile, en el 76, hizo un casting de gente pues, de la calle, y por eso se titula la exposición de la calle a las estrellas, porque cogió gente de las aceras y la subió a las pasarelas. Pero sus ideas también provienen de la moda de la calle, que él ha llevado a la pasarela, porque le ha influido más los estilos de calle que la moda o la alta moda. Para él era muy importante que los maniquís reflejasen a personajes en vez de ser simplemente rostros de plástico blanco que parecieran todos idénticos, y por eso tienen distintas formas, distintos tonos de piel, porque a Gaultier le gusta siempre incluir a la máxima variedad de personas. Si viviéramos en un mundo ideal en el que todos conviviríamos felices, sea cual sea nuestra tendencia sexual o color de piel o
aspecto físico. Y para ello utilizamos a una empresa de teatro que se llama Bubu de Montreal, y ellos lo que hacen son proyecciones en teatros, pero nosotros quisimos llevarlo un paso más allá, y lo que veis en la imagen de abajo a la derecha es que hicimos unos moldes de escayola de las cabezas. De hecho, fui el prototipo de estos moldes y de hecho se me ve en la exposición porque soy uno de esos maniquís animados entre los marineros. Estoy a la derecha de Jean-Paul. Tenían que probar el proceso con alguien y yo fui el primero que dijo que sí. Y de hecho lo que hicieron fue obtener un molde de mi cabeza en escayola y después, una vez que tuvieron el molde, bueno, de hecho veis que Jean-Paul es el segundo, empezando por la izquierda, y lo que hacen después, lo veis aquí. Ella es una cantante muy famosa y bajista de Montreal, fue la bajista de Smashing Pumpkins y The Hole, el grupo de Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, de Nirvana, y lo que hacen es que filmaban en alta definición solamente el óvalo de la cara y luego se proyecta sobre la cara del maniquí. Por eso todo encaja perfectamente, porque es la cabeza de personas reales y la proyección de sus caras sobre esos maniquís. Esta idea surgió también de la película El tocador que veríais al entrar a la izquierda. Hay esta película que se llama Falbala, que es del año 44, y que cuando Jean-Paul la vio fue el momento en el que decidió dedicarse a la moda, cuando tenía unos 6 años y pasaba mucho tiempo con su abuela materna, y de hecho a él le gustaba la idea de esa película porque fue la primera vez que había visto un desfile de alta costura y le fascinó el espectáculo de los desfiles de alta costura, le pareció increíblemente glamuroso, y también le gustó la historia en la que el diseñador de moda se enamora de la modelo y crea un montón de maniquís a partir de esa modelo, y al final de la película enloquece porque está tan enamorado de ella que ve cómo los maniquís cobran vida. Es un poco el mito de Pigmalión que también hemos intentado recrear en esta exposición y que él ha utilizado en varios desfiles, proyectando sobre este vestido de novia, que fue la gran final de la exposición, que también del desfile, que también se puede ver en la exposición. Tenemos 42 maniquís animados, que son todas personas distintas, y la verdad es que ha sido una instalación bastante complicada, y el equipo de Madrid ha sido maravilloso porque hicieron falta más de 4 meses para construirlo todo, y luego 3 semanas de instalación de los maniquís y de todo, o sea que realmente ha sido un esfuerzo extraordinario. Aquí tenemos la central de Jean-Paul Gaultier, donde están los archivos y donde trabaja Jean-Paul en su estudio de costura en París. Aquí le vemos trabajando en una colección con distintos tipos de telas y con ese muro de inspiración que tiene detrás. Y aquí le tenemos de pequeño, cuando tenía 5 años, en París, en los jardines de Luxemburgo, que era muy mono de pequeño, hay que decirlo. Y fue muy interesante porque me contaba anécdotas y me decía que desde muy pequeño, desde los 7 años, ya realizaba sus primeros figurines. De hecho, diseñaba 2 colecciones al año desde los 7 u 8 años y creaba la ropa utilizando colchas y sábanas y cualquier tela que cayese en sus manos, y se las probaba a su prima Evelyn. Y desde muy pequeño le inspiraba el cine, las revistas de moda, porque él de hecho nunca estudió diseño de moda, lo aprendió él solo y observando a otros diseñadores. Vemos la silueta de la derecha, que es una silueta que diseñó cuando tenía 13 años y que utiliza los logos de Pierre Cardin. Esto se lo mandó a Pierre Cardin y Pierre Cardin le contrató cuando cumplió los 18 años. De hecho, así fue como empezó a trabajar en la moda, como ayudante de Pierre Cardin. E incluso en la sección donde están todas las pantallas de televisión se puede ver imágenes de Jean-Paul trabajando con Pierre Cardin la primera semana que estuvo trabajando con él. Luego trabajó con Jean Patou, Jacques Tegel, antes de empezar con su propia marca. Y en la sección Odyssey vemos también muchas rayas de marinero, y a todo el mundo le interesa saber por qué este interés por las rayas de marinero. De hecho, él es muy clásico. Cuando ves el corte, los patrones, todo lo que hace, luego tiene ese toque Gaultier, pero la forma en la que utiliza las rayas, cuando yo pregunté, ¿y esto de las rayas y estos
jerseys de marineros son como una especie de fetiche, y me dijo no, cuando era pequeño me encantaba Popeye, el marinero, y me encantaba ponerme ese tipo de jerseys de rayas, y además es un muy clásico. Coco Chanel y Picasso llevaban ese tipo de jerseys que además se pueden llevar con cualquier cosa, con un smoking, con kilt, con vaqueros, y es algo que siempre es elegante y que es atemporal, como los corsés y los trench, cosas que Gaultier recrea temporada tras temporada en alta costura, en prêt-à-porter. Utiliza plumas, utiliza distintos materiales para recrear estas rayas porque le encantan, pero el comienzo, en cierto modo, estuvo en la película de Karel de Brest de Fassbinder, donde está esa obsesión por los marineros y también las mujeres poderosas, y ahí es donde sale el primer corsé que se ve al final de la sección boudoir de la exposición para Cindy Sherman. Y la inspiración, las vírgenes, también la religión y todas las distintas vírgenes que se pueden ver en la exposición. Y es muy importante fijarse en el vestido de la derecha, porque este fue un vestido desarrollado para una amiga de Jean Paul que sigue trabajando con él, y fue creado en 1970 para un concurso de modelos. Un amigo de Jean Paul, el que lo organizaba, él entonces trabajaba en Pierre Cardin, y ella le preguntó: ¿me puedes diseñar un vestido para el concurso de modelos? Y él le creó este vestido, y cuando ella lo vio dijo: ¿y en la parte de arriba dónde está? Y dijo: no hay, lo tienes que llevar con los brazos cruzados. Y de hecho lo que hizo fue dejarse el pelo suelto para que le cubriera el pecho, y ganó el concurso de modelos con ese vestido. Es muy curioso que fue realmente el primer vestido que él creó, junto con todas las demás vírgenes que se ven de las distintas colecciones, una que llevó Catherine Deneuve en los Oscars en el 2002 y otro que llevó Kylie Minogue, que está también en la exposición, y que es una fotografía pintada a mano por Pierre Hegel. Todo el mundo piensa que es solo un estampado, pero de hecho está pintado a mano, y el pelo es de Odile Gilbert, que es un estilista muy famoso que hizo todos los peinados que aparecen en la exposición. Y lo importante de esta imagen de Kylie Minogue es que a ella le sigue fascinando Gaultier, se pone mucho Gaultier en sus giras e incluso para Alfombra Roja, y de hecho esta imagen fue encargada por Kylie Minogue cuando descubrió que tenía cáncer de mama, y entonces estaba calva porque estaba haciéndose tratamientos de quimioterapia, y Odile Gilbert le creó esa peluca maravillosa porque ella quería que la recordasen así como esa virgen, pero también en el universo de Gaultier con los marineros y todas las demás vírgenes. Y en la sección El Tocador se descubre todo el universo de Jean Paul, su fascinación también por la corsetería, la ropa interior. Esto también viene de su abuela materna. ¿Habéis visto también el oso de peluche, Nana? Con esos pechos cónicos, porque cuando se fijó en su abuela, que llevaba esas boas de plumas y esos corsés, a él le parecía fascinante y glamuroso, y la abuela le contaba historias de cómo si bebías un vaso de vinagre antes de apretarte el corsé te producía una contracción del estómago, y así se podía estrechar todavía más el corsé y hacer la cintura más pequeña, porque el tema del corsé es que la cintura se resalte entre la parte superior de la cadera y la última costilla flotante, y por eso le fascinó. Y este primer traje pantalón, que junto con ese primer vestido que hemos visto también fue fotografiado por Cindy Sherman, que en ese momento no era todavía una fotógrafa famosa. Ella empezó a trabajar a finales de los 70, y de hecho cuando empezó Jean Paul era famoso por su trabajo, pero era más famoso en Estados Unidos porque vendía mucho en Nueva York y en Tokio y en Londres, y había una tienda muy vanguardista que vendía en Nueva York a todos los diseñadores nuevos y rompedores, Miyake, etcétera, y vendía Jean-Paul Gaultier, y era amiga de Cindy Sherman, y a Cindy Sherman le pagaron $50 para hacer la campaña publicitaria, y ella dijo que no era modelo, y
La imagen se suponía que iba a salir en el Vogue americano, pero cuando vieron la imagen dijeron que no la podían publicar. Y entonces la única persona que quiso presentar la campaña fue Andy Warhol en la revista Interview. Y a partir de ahí le invitaron a organizar un desfile en Nueva York, y ahí es donde Andy Warhol hizo los retratos de Jean-Paul Gaultier que se ven al principio de la exposición. De hecho, esos retratos de Gaultier de Warhol eran muy difíciles de encontrar, porque si te fijas, pues como no está rubio ni lleva todos los pendientes, en la fundación me decían no, Warhol nunca le ha fotografiado, no tenemos ninguna fotografía de él, y él decía que sí, y al final pues las encontramos. Y en esta sección también hay una persona muy importante que es Madonna, que llevaba ropa de Gaultier incluso antes de la gira Blonde Ambition. Ya veis aquí en el 85 con ese vestido corsé en el estreno de Buscando desesperadamente a Susan, pero la primera vez que se conocieron fue en el 87 en París, después de la gira Who's That Girl. Y lo primero que dijo Jean-Paul a Madonna, porque en aquel momento ella se ponía muchos corsés y bustiers, un poco inspirados en Gaultier, pero diseñados por otras personas, y cuando se conocieron, Jean-Paul dijo: la próxima vez, en vez de copiar mi estilo, pídeme que te diseñe yo algo. Y ella se ofendió un poco. Y luego un día en el 89, el día antes de un concierto, Madonna llamó a Gaultier para pedirle que le crease el vestuario de la gira Blonde Ambition. Jean-Paul pensó que era una broma, ella tuvo que llamar 3 veces, y cada vez que él cogía el teléfono y oía: hola, soy Madonna, diseñame el vestuario, él colgaba porque pensaba que era una broma, hasta que le llegó un fax que decía: que soy la Madonna de verdad, devuélveme la llamada. Y se fue a Nueva York y iniciaron esa colaboración, y de hecho a Madonna le encantó la idea de que en el mundo de Gaultier jugase con la idea de la masculinidad, la feminidad, que presentase a esas mujeres tan poderosas, porque a Madonna una de las cosas que le interesaban, porque los corsés en los años 80 no se los ponía nadie, porque se suponía que las mujeres se habían liberado del corsé más o menos en la Segunda Guerra Mundial, y en los años 70 las mujeres pues lo que hacían era quemar la ropa interior en el movimiento de liberación de la mujer, y el reintroducir el corsé inicialmente fue un poco polémico, pero él en realidad lo que pretendía es dar fuerza a la mujer y darle la posibilidad de elegir llevar el corsé como algo que te pones encima de la ropa para marcar tu feminidad y para mostrar tu ropa interior, porque hay ropa interior tan maravillosa que es una pena ocultarla. Así que realmente se trataba más bien de eso, y a Madonna le gustó ese concepto y por eso se lo pidió. Veis en la fotografía de arriba en la derecha que de hecho se puso una chaqueta, un traje, chaqueta muy masculino, pero lleva esas rajas para que salgan los pechos como si fueran armas de destrucción masiva. Y veis que en un cierto momento está morena y en otro está rubia, y es porque hicieron 2 sesiones de pruebas, una en París en Navidad en el 89 y luego ya la definitiva en Los Ángeles en marzo del 90, justo antes de la gira. Y hay fotografías muy conocidas que se pueden ver en la exposición, como esta de Ritz, y también Madonna utilizó en la gira y también en el vídeo Vogue estos sujetadores de terciopelo cónicos, aunque de hecho fue Madonna la que compró estos archivos de Jean-Paul, porque hay un vestido corsé que sigue teniendo Jean-Paul que está en la exposición, el de terciopelo, que llevaban los bailarines, algo que a Jean-Paul no le gustaba mucho, porque no se trataba de eso, no se trataba de feminizar a los hombres, sino que se lo pusieran mujeres para marcar su fuerza y su feminidad, igual que un tótem africano. Y de hecho fueron los bailarines los que los llevaban durante el espectáculo. Y lo mismo con este corsé dorado, que está hecho con un lamé vintage de los años 30 que Jean-Paul encontró en París. Y es un corsé muy interesante porque cuando lo miras de cerca se puede ver que encima de las copas es un poco verdoso porque es una tela metálica, y ella sudaba tanto en las actuaciones en el escenario
que se acabó oxidando debido a la combinación de sudor y tela metálica. La próxima vez que visitéis la exposición, fijaros porque es bastante interesante. Y también que el vestuario era tan ajustado, porque todo estaba ajustado a la medida de Madonna, que es muy bajita y muy menuda. Y este corsé, de hecho, cuando empezó la gira en Japón y en Norteamérica y luego ya llegó a Europa a la gira, había perdido 5 kilos y tuvieron que ajustarle todo el vestuario, y se ven unas puntadas también en la parte superior de las copas porque lo tuvieron que reducir todo por haber adelgazado. El corsé, como veis, estaba muy inspirado en las pin-ups de los 50, como Esther Williams, que era conocida por esas películas de sirenas. Y este es el otro corsé que también es muy conocido, diseñado para la gira Blonde Ambition. Y aunque Jean Paul solo empezó a hacer alta costura en el 96, antes de eso ya los diseños que realizaba eran muy elaborados y de hecho realmente eran alta costura la forma en la que se creaban. Y en la sección Flor de piel, ¿tenéis alguna pregunta o alguna cosa? En cualquier momento, si queréis, me interrumpís. En esta sección Flor de piel se puede ver que a Jean Paul también le obsesionan los distintos tipos de piel, y quería mostrar también cómo se puede llevar la desnudez. Cuando ves la ropa, la verdad es que es maravilloso cómo están hechas, porque nunca son vulgares, siempre es muy hermosa la forma en la que se crean los modelos, incluso estos o el que llevaba Gael García Bernal en La mala educación, y vemos cómo aparecen esas obsesiones en las distintas temporadas y año tras año, simplemente cogiendo elementos y dándoles un nuevo toque Gaultier. Aquí tenemos las famosas fotos de Andy Warhol. No sé en realidad por qué viene ahora la diapositiva esta, tenía que haber salido antes. Y una cita muy interesante también de Andy Warhol, que dice que de hecho el único que realmente hace arte, aparte de Yves Saint Laurent, es Jean-Paul Gaultier, por cómo crea su ropa, porque habréis notado cómo mezcla distintas telas y fuentes de inspiración, y cómo puede crear una colección que tiene una inspiración de China y de España al mismo tiempo, o cómo utiliza telas que normalmente no son consideradas telas nobles, como el denim, y crea obras muy interesantes y las recubre de plumas. Y bueno, una vez más los corsés, simplemente para ver cómo trabajan cuando están diseñando corsés para personas concretas. Aquí para Dita Von Teese tienen que estar muy bien ajustados, porque ella tiene una cintura, por ejemplo, de 18 pulgadas, con lo que el corsé tiene que ir muy muy ajustado, y de hecho lo que hacen es envolver el cuerpo con plástico transparente y después encintan alrededor del cuerpo para que siga exactamente la forma del cuerpo y poder trabajar directamente sobre una especie de maqueta del cuerpo para crear estos corsés, que es el que se ve en Flor de piel, que está completamente revestido de obsidiana. Y aquí tenemos este traje que llevó Lynn Farmer, y también que llevó en este caso Kate Blanchett, que reproduce pues todas las venas y el flujo sanguíneo del cuerpo. En Madrid dividimos la sección Flor de piel en dos. La otra parte está en la habitación redonda, que es un poco la zona más X. Es para ver cómo le inspiran algunos materiales que no son necesariamente típicos de la pasarela. Normalmente cuando se habla de látex o de la goma no se suele ver en la alta costura ni en las pasarelas, pero él siempre ha encontrado formas de convertirlos en verdadera moda, y realmente en la historia de la moda lo que queda son las cosas muy rompedoras. Ahora se está usando muchísimo este tipo de recursos de látex, de cuero, de correas, pero Gaultier fue el pionero en los años 70.
obras que en su momento se consideran muy vanguardistas, pero que en realidad son atemporales, porque en la exposición vemos el paso de los años, pero también vemos que nunca ha seguido las modas, que siempre fue el pionero, más que nada. Y esta es una sección que a las chicas les encanta. Supongo que todas las chicas, todas las mujeres habrán elegido el vestido de esta sección que les hubiera encantado lucir en la pasarela. Y esta sección es porque las dos ciudades que más han inspirado a Gaultier son París, porque de hecho él es el único diseñador parisino vivo y está muy influido por la ciudad y sus monumentos, la Torre Eiffel, la elegancia de las mujeres parisinas, pero también se ve cómo crea alta costura para hombres, porque la alta costura siempre era para mujeres y él fue el primero que se atrevió en hacer alta costura para hombres y decidió hacer alta costura para hombres porque en el 95 Dior, le ofrecieron Dior, pero al final pensaron que la imagen de Gaultier, que en ese momento estaba haciendo un programa de televisión en Inglaterra que se llamaba Eurotrash, y les parecía que su imagen pues no iba a ser la más idóneo para ciertas clientas de Dior y que no encajaba realmente con la imagen de la firma, y eligieron a Galliano en vez de a Gaultier, y Gaultier dijo, bueno, pues muy bien, es mejor tener mi propia firma pequeña que dirigir una que no sea tuya, más grande. Empezó su propia línea de alta costura con una colección para hombre, también en el calendario Pret-a-Porter, lo que es un problema, porque normalmente no haces moda para hombre y luego no la presentas durante el calendario Pret-a-Porter, lo presentas durante las colecciones de alta costura. Y él pues lo hizo al revés. También presenta algunos trajes para hombre en prácticamente todas las temporadas, lo que a mí me gusta, y de hecho a veces también me los pongo en alguna inauguración, en algún estreno. Y también la primera falda masculina que se vio en la pasarela, es el único hombre en la pasarela, y el motivo por el que está en esta sección es porque la inspiración de esa falda masculina, que es como una falda pantalón en realidad, porque cuando te fijas desde la parte de atrás parecen pantalones y por delante parece una falda, y la inspiración proviene de los camareros de los cafés y las brasseries de París, que llevan esos delantales largos hasta el suelo, y a él le pareció que eran muy elegantes y encontró una manera de crear esa caída desde una pierna que cubre las dos piernas y que tiene el aspecto de esa primera falda masculina. Y otra cosa que se puede ver también en la sección Punk Can, en la pasarela, y es interesante porque hay veces que algunos de los vestidos, cuando se ve el vestido de la entrada con todos los abanicos, ese vestido, cada abanico requirió más de 125 horas de trabajo para bordar cada uno, e incluso el tigre, el vestido leopardo, que está todo bordado con cuentas, llevó más de 1.600 horas de trabajo. Casi nunca tenemos la oportunidad de estar cerca de obras de alta costura como esta y verlas tan de cerca, y la verdad es que es maravilloso para el público el tener acceso a esta ropa, porque aunque no te inviten a los desfiles de alta costura porque no seas princesa o millonaria o estrella de cine, sobre la pasarela pasan a lo mejor un minuto, minuto y medio en la pasarela y no se puede apreciar todo el detalle del trabajo. Y en un vestido como este, por ejemplo, solamente crear esta tela, crean la tela para ese único vestido y luego se borda encima, también como este vestido, con todas estas piernas y toda esta tela él las crea y se hacen a mano en su estudio. Es maravilloso verlas tan de cerca. Otra ciudad que le inspira muchísimo, aunque le encantaba Madrid, le encanta España, como podéis ver también hay mucha inspiración española en su obra, pero Londres es la otra ciudad que siempre le ha encantado. Desde muy joven, a mediados de los 70, empezó a ir frecuentemente a Londres, le fascinaba el punk porque fue la primera vez que vio gente con cazadoras de cuero, con parches, con grafitis, y lo que le encantaba era casi ese enfoque de alta costura que tenían los punks, que como no tenían dinero, pues se creaban sus propios su propio vestuario, rompiéndose los vaqueros y sujetándolos con imperdibles. Le fascinaba ese enfoque que ellos tenían
hacia la moda. Así que cuando digo que le ha inspirado la moda de la calle, en esta sección es donde vemos cómo le ha inspirado los punks de la calle y los parisinos, distintos tipos de personas. Y vemos el vestido del centro, el tutú, que fue diseñado en 1976, e incluso el vestido de la derecha es de 1987, el blanco y negro, y veis esas botas con tachuelas que ahora todo el mundo está creando, pero estas son del 84, o sea que él realmente ahí también fue tremendamente vanguardista. Y Jungla Urbana es otra sección en la que tenemos la ropa más de alta costura, y es muy interesante porque hay una mezcla de alta costura y de prêt-à-porter para mostrar la generosidad y el mensaje social tan marcado de la obra de Gaultier, como está abierto a todo el mundo, desde judíos ortodoxos a toreros, a rusos, a todo esto, todo mezclado, que marca esa generosidad social. Y una obra que a todo el mundo le encanta es esta famosa chaqueta bolero que hizo para su primera colección de alta costura. Y lo interesante es que hay más de 17 tipos distintos de pájaros, aunque las plumas que hay en las mangas son del oro de verdad, porque se ve que por la parte superior es azul y por dentro es amarillo, o sea que realmente son plumas con su color original. Y luego hay plumas de otros muchos pájaros, y ha utilizado también cocodrilo, pitón y distintos tipos de pieles. Aquí tenemos el famoso vestido al que me refería antes. ¿Os disteis cuenta todos de que no era una piel de verdad, o algunos pensasteis que era, o no os atrevéis a decir que sí ahora? Y este vestido también hay gente que no se da cuenta, pero yo quería mostrároslo porque hay gente que no sabe que de hecho es un abrigo. Cuando lo ves desde la parte frontal, ves dos hombreras y dos mangas que salen. Es como si te hubieras puesto el abrigo al revés, y como se ha puesto el abrigo como vestido, la parte de arriba es simplemente unos adornos para ocultar el cuerpo. Otro vestido bastante interesante de su primera colección es este vestido. Había vuelto de Filipinas porque estuvo trabajando para Jacques Cardin haciendo colecciones para el mercado norteamericano, y de hecho este vestido fue creado con manteles individuales que había comprado en Filipinas hechos de rafia, y lo que hizo fue comprar un material de punto que le costó $5, y la parte superior veis que son dos mantelitos de rafia, esos manteles individuales de rafia. Bueno, entendéis a lo que me refiero, y simplemente les hizo dos agujeros a cada uno para que se convirtieran en una chaqueta corta, y la falda lo mismo. Es decir, que utiliza cosas que encuentra en la vida diaria. También habréis visto al final, en la sala pequeña donde están los muebles, hay un vestido que de hecho es una bolsa de basura con todas las joyas hechas con latas y con tazas y estropajos. Y una colección que causó mucha polémica en su momento y que ahora la gente entiende mucho más, y el motivo por el que había tanta explicación al lado es que hubo gente que cuando vio esta exposición, que era un homenaje a los judíos ortodoxos, hubo gente que no la entendió, porque de hecho Gaultier, la inspiración de esta colección le surgió en Nueva York cuando vio a unos rabinos que salían de la Biblioteca Pública de Nueva York, y le pareció que eran muy elegantes, cómo iban vestidos con esos sombreros y esos abrigos negros largos, y le pareció que era triste que las únicas personas que se ponían ese tipo de ropa eran ellos, y dijo, bueno, ¿y por qué no popularizar ese buen gusto? Porque le pareció que era una ropa fantástica, los cortes, los abrigos, los sombreros, las telas que utilizaban, los materiales, y él quería recrearlo, pero a la prensa le pareció que no era buena idea y que era ofensivo. Pero cuando lo explicó y recibió mucho apoyo de revistas
En su momento Anna Winter del Vogue americano realizó toda esta foto con todas las supermodelos del momento, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelistas, todas vestidas de rabinos para el número de septiembre. Y también estrellas como Kurt Cobain de Nirvana se pusieron mucho ropa de esa colección. Es curioso porque todo el mundo pensaba que Kurt Cobain solo se ponía esas camisas de cuadros de las tiendas de segunda mano de Seattle, pero de hecho era Gaultier el que le diseñaba gran parte de su vestuario, como esta que también se ve en la exposición. Y en la sección Metrópolis habréis notado que hice un pequeño homenaje a las famosas colaboraciones entre Almodóvar y Gaultier. Empezaron con Kika y después con La mala educación y ahora acaban de hacer La piel que habito. Y me pareció muy importante mostrar todo el trabajo que ha hecho Gaultier en colaboración con Almodóvar. Aparte de su trabajo de alta costura y de prêt-à-porter, también ha diseñado vestuarios para compañías de baile, ha trabajado con Maurice Béjart y con distintas estrellas del pop, desde Tina Turner a Nirvana, Depeche Mode, es decir, músicos de todas las generaciones, y sigue vistiendo a la nueva generación como a Lady Gaga y Rihanna y Beyoncé, con lo que realmente es muy poco habitual que haya un diseñador de moda que después de 35 años, casi 40 ya, trabajando en la moda, que incluso los artistas más jóvenes, actrices, cantantes, le sigan viendo como rompedor y vanguardista. Probablemente sea el diseñador vanguardista más anciano del mundo. Y me gusta mostrar estas imágenes porque me parecen muy monas. Cuando estaba investigando y vi estas imágenes de Jean-Paul peinando a su abuela, porque en el momento cuando él era adolescente, para secar el pelo, probablemente algunos os acordaréis que el pelo se secaba con esos secadores burbuja, y creó esa colección que la llamó la colección Mad Max, y a todas las modelos les colocaban esas bolsas inflables inspiradas por esta imagen suya con el secador y con la abuela. Así que veis de dónde surge toda su inspiración, porque en un cierto momento de su vida, cuando estaba haciendo alta costura, prêt-à-porter y también Hermès, tenía que diseñar 16 colecciones al año. Así que os podéis imaginar que encontrar inspiración para 16 colecciones al año es prácticamente imposible. Hay que ser un genio, que por supuesto él lo es. Hay una foto muy conocida de Richard Avedon con esta misma colección. Quería incluir muchas fotos de moda, como habréis visto en la exposición, porque me parece muy importante mostrar que el principal vehículo para la moda, y la gente lo olvida porque se ven muchas imágenes todos los meses en las revistas de moda realizadas por fotógrafos muy famosos, y cuando vemos a Avedon, Helmut Newton, Testino, Peter Lindbergh, Marcus, pero cuando compras una revista luego la acabas tirando a la basura y no conservas esas imágenes que son muy importantes en la historia de la moda, y me pareció que era interesante mostrar todas estas imágenes que también podemos ver en el catálogo de la exposición. Y aquí tenemos todas las distintas colaboraciones que hizo con Jean Chapinot, el coreógrafo al que me refería, que hicieron 18 espectáculos juntos. Este fue muy interesante porque se llamaba La Pasarela, y en esa colaboración Regine le pidió a Jean-Claude que primero diseñase la ropa y que luego ella haría la coreografía. Y él dice que fue el mejor laboratorio para probar cosas nuevas, y que ahí es cuando empezó a utilizar tul elástico y a pintar encima y a utilizar otros materiales para que los bailarines pudieran bailar con ellos. Y de hecho, para este espectáculo creó esas enormes cestas, pero era imposible bailar en ellas porque pesaban muchísimo y los vestidos no seguían el movimiento del cuerpo, y creaba unos efectos muy interesantes. El espectáculo se puede ver en la sección Metrópolis. Bueno, todas las distintas colaboraciones, la de Almodóvar. Es la primera vez que se expone este vestuario, y es el único lugar donde se van a exponer estas en Madrid. Y otras colaboraciones con el cine,
una docena de películas con distintos directores. Uno muy importante fue El Quinto Elemento, porque creó más de 1000 diseños para esa película. Y de hecho, cuando ves los figurines en esa sección, ves que pone 92, pero que la película salió en el 96. Y es porque por temas presupuestarios tuvieron que aplazar la filmación, pero el primer casting, en vez de ser Bruce Willis y Mila Jovovich y no me acuerdo cómo se llama el otro, bueno, Chris Tucker, se suponía que iba a ser Prince, Julia Roberts y Mel Gibson. Y de hecho hay una anécdota curiosa sobre estos dibujos, porque hubo un momento en julio del 92 en el que Prince estaba en París y Luc Besson llamó a Jean-Paul y le dijo: oye, va a venir Prince a París, ¿por qué no le enseñas algunos figurines de lo que estamos planeando para la película y el vestuario? Y Jean-Paul me cuenta, pues llega Prince con 2 guardaespaldas gigantescos y con sus gafas y sus tacones, y yo la verdad es que, como mi inglés en esa época era bastante escaso, tenía un acento parisino horroroso, que pasé mucha vergüenza a la hora de intentar explicarle el vestuario, y le contaba con un acento francés y que bueno, iba a llevar unos pelos púbicos largos, y Prince le miraba como diciendo: ¿pero de qué habla este hombre? Y seguía hablando del culo falso, pero no sabía cómo se decía en inglés para crear una especie de culo falso. Y entonces él decía todo el rato: un culo muy gordo, y Prince se marchó. Y Luc Besson le llamó a los 15 minutos y le dice: Prince no quiere hacer la película, le ha parecido horrorosa la ropa, y además parece ser que le has estado diciendo todo el rato que se joda, porque en francés cuando le decía lo del culo sonaba como fuck you, y Prince de hecho al final no hizo la película y la hizo Chris Tucker. Y bueno, era una visita y algunas de las anécdotas de la exposición. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por esa lección de erudición y de pasión. Perdón. Thierry, muchísimas gracias por ese largo paseo de erudición y de pasión por Jean-Paul, con anécdota brillantísima incluida. Muchas gracias. Gracias. Manuel, seguro que tu visión es tan extensa y tan divertida. No, mi experiencia es un poco distinta, ¿no? Yo la verdad es que tengo 10 años menos que Jean-Paul, ¿no? Y la verdad es que nosotros ya, cuando yo tenía 20 años, los shows de Jean-Paul en París eran los mejores shows que había en París, ¿eh? La gente hacía cola, era el rey del mundo en aquella época, Jean-Paul, ¿no? En aquella época, yo me acuerdo, conocí a su novio, en aquel momento era Menuche, ¿no? Y la verdad es que Jean-Paul estaba muy lejos de lo que nosotros aspirábamos en aquella época, ¿no? La verdad es que él se ancló mucho en los años 80, luego pasaron mucha gente buena que luego ha triunfado en el mundo de la moda, por Jean-Paul, Peter Dundas, Nicolas Ghesquière, también estuvo Martin Margiela, y Jean-Paul luego yo creo que murió Menuche, y luego su compañía entró un poco en una serie de dificultades, porque la verdad es que estas compañías normalmente siempre el secreto es un partner entre un talento increíble, ¿no? Y alguien que sabe convertir ese talento y esa creatividad en un negocio, ¿no? Y la verdad es que la compañía, pues después de la desaparición de Francis, Jean-Paul no tuvo quizá el talento suficiente para tomar buenos partners. Hermès entró en el capital y tampoco entendieron muy bien la marca. Y realmente yo casualmente, pues el año 2007 me fui a París a llevar Nina Ricci, y la verdad es que el grupo nuestro pues hacía un cambio hacia la moda, y esto me obligaba a vivir en París prácticamente. Me dijeron: no, ves a Nina Ricci, ves una semana al mes. Y me fui y ya no volví nunca más, ¿no? La verdad es que yo vivo en París y porque lo de la moda come, ¿no?
Y entonces, la verdad es que lo de Nina Ricci ya lo tenía bastante enderezado y vino la oportunidad de Jean-Paul Gaultier, ¿no? Esto fue pues en el año pasado, esto fue en mayo del 2011, ¿eh? Y la verdad es que en Navidad ya tuvimos su primer contacto y Jean-Paul, pues él estaba un poco cansado y él quería pues encontrar a alguien que encauzara su compañía, porque la compañía pues tenía mucho talento y él quiere hacer lo que se divierte y lo que sabe hacer, y al final pues él manejar una compañía pues es difícil cuando uno es tan creativo, manejar una compañía, ¿no? Y la verdad es que yo estaba allí y me tocó el percal, ¿no? Entonces tuve que aterrizar allí solo en Jean-Paul Gaultier, y mi labor pues es básicamente dirigir la compañía para llevarla a buen camino, ¿no? La compañía con un talento increíble, con un personaje pues que tiene todavía una edad y una fuerza y una creatividad fuera de lo normal, y hay que convertir esto pues en un negocio y no en un perdocio, ¿no? Y esto pues bueno, en un mundo que las cosas no son fáciles y tal, y lo que hemos hecho pues básicamente es lo que hacemos en nuestra compañía. Yo siempre digo, en nuestra compañía somos constructores de marcas, somos artesanos de la moda, y no somos ni multinacionales, ni somos tecnológicos, ni somos tampoco financieros, ¿no? Y lo que hacemos pues es básicamente acompañar a la creatividad para llevar a esos creativos pues a una etapa superior, ¿no? A mí me daba mucha rabia. Jean-Paul yo creo que ha sido una gran inspiración de mucha gente. Si veis pues el trabajo de Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, colecciones de un montón de gente que han cogido ideas de Jean-Paul y las han fusilado durante años y años, poniéndose el éxito ellos, y Jean-Paul pues siempre quizá pues con un poco de falta de gestión, ¿no? Y bueno, y la verdad es que tuve que aterrizar en mayo. La exposición ya la había hecho Terry, con lo cual yo llegué prácticamente a la exposición que estaba saliendo en esos momentos en Canadá, que Terry la había empezado unos años antes, ¿no? Con lo cual pues para mí fue muy importante porque entendí bien la marca, ¿no? Y es una marca que no es fácil, es una marca llena de... Y ahora que trabajamos pues diariamente con Jean-Paul te das cuenta de la dificultad del personaje, pero es un personaje pues con las complejidades de esa gente única, creativos que pasarán a la historia, ¿no? Y vamos, para mí es un poco pues como el Picasso de la moda, ¿no? Y solo, bueno, de aquí 20 años, quizá de mí seguro que no se acuerda nadie, pero de Jean-Paul seguro que se acuerdan, ¿no? Entonces uno pues lo que intenta es pues ver lo que queda y los códigos de la marca, qué es lo que hay y qué es lo que se puede poner en una moda de los años 2020 o 2030, ¿no? Y estamos allí pues haciendo el trabajo, ¿no? Todo el mundo pensaba que cerraríamos la alta costura, evidentemente es lo último que haremos, ¿no? Con lo cual lo que estamos es reforzando el atelier y reforzando pues toda la parte de alta costura, y básicamente pues nada, intentando ver qué es importante, qué aporta Jean-Paul Gaultier, en qué es distinto Jean-Paul Gaultier que los demás, e intentando canalizar todos estos instrumentos y todos estos códigos y toda esta manera de trabajar y esa visión del mundo, que yo creo que ahora estamos en un mundo que eso pertenece a la plena actualidad, porque el mundo ha cambiado, el mundo está sobresaturado de mediocridad y de ruido, y Jean-Paul pues creo que tiene una visión del mundo mucho más original y distinta que lo que nos saturan no sé, las televisiones, ¿no? Y la verdad pues que lo que intentamos pues es crear un negocio de la mano de un creativo, ¿no? Y ahora bueno, estamos poniendo gestión y vamos estructurando la compañía, ¿no? Y yo creo que bueno, yo prefiero yo siempre digo que a mí no me gusta nunca hablar, mis discursos son los desfiles, y bueno, primer ejemplo, no sé si visteis el último desfile, pero el último desfile que hizo pues fue un desfile donde le dijimos a Jean-Paul que tenía que volver a hacer reír a la gente, que la moda es algo que la gente no se tiene que tomar en serio, que es algo que puede cambiar el mundo, que hace ilusión durante esta época de crisis, que no queremos una moda tétrica, una moda depresiva, y la verdad es que nos hizo un show fantástico con toda la cadena de gente, de músicos que la aprecia, ¿no? Hizo un show muy dinámico que fue un poco pues un gran éxito, por lo menos a nivel mediático. Ahora lo que hemos de hacer es que esto sea un éxito comercial, ¿no? Con lo cual pues vamos estructurando la compañía, y en la moda las cosas son lentas. Supongo que veréis pues el año 2013 y el año 2014 pues que Jean-Paul Gaultier
pues vuelve a estar donde él se merece, en el mundo de la moda, en el mundo de la pasarela y en París, ¿no? Y bueno, esto es un poco, pues yo prefiero que hablen los desfiles, ¿no? O sea, vivimos en un mundo muy complicado, cada 3 meses nos examinamos, es como cuanto más importante es el personaje y más recursos, o menos, es igual, no es importante los recursos, pero cada 4 meses nos examinamos delante de la prensa, delante de los compradores, y nos suspenden de vez en cuando. O sea que es durísimo y es una vida muy dura el mundo de la moda. Yo digo siempre que hay medio día de glamour al año, que es los 5 minutos después de la colección, pero el resto pues de glamour, pues bueno, poquito, ¿eh? Y yo creo que, bueno, yo creo que iréis viendo, si habéis visto la exposición, yo creo que vale la pena verla, refleja lo que es realmente el mundo de la moda, el métier y los oficios, y pues una manera de ver las cosas que se anticipa al tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros pues somos un grupo que gestionamos creatividad, intentamos hacer negocios en base a gestionar esa creatividad y llevarla a una rentabilidad, ¿eh? Bueno. Gracias, Manuel. Bueno, pues entonces, si les parece bien, y agradeciendo una vez más, esto es a título personal, la magnífica idea de esta exposición en la Fundación Mapfre y este ciclo de conferencias, pues pedir un aplauso para estos dos estupendos señores que han contado esta visión tan interesante de Jean-Paul Gaultier. Gracias.